Muy buenas noches, ¿cómo están, estimados colegas? Bienvenidos. El día de hoy continuamos con el cuarto módulo, donde vamos a abordar el tema referente a las alteraciones anatómicas. Ya en las clases anteriores hemos observado las alteraciones anatómicas de un primer trimestre, de un segundo y de un tercero. Y en esta oportunidad abordaremos y observaremos las alteraciones anatómicas que vamos a ir observando en cada trimestre del embarazo. Me indican, por favor, si observan la diapositiva y si me están escuchando. Listo. Agradecería bastante que me indiquen, por favor, si me están escuchando y si logran observar la diapositiva. Entonces continuamos con lo que se refiere a las alteraciones anatómicas que vamos a ir observando en cada trimestre del embarazo. En esta oportunidad vamos a detallar las alteraciones anatómicas que podemos observar en cada trimestre de embarazo, según lo que nos indica Medicina Fetal de Barcelona. Cuando hemos desarrollado el módulo 1, el módulo 2 y el módulo 3 de ecografía obstétrica,
hemos observado diferentes hallazgos ecográficos anormales. Por ejemplo, este hallazgo ecográfico anormal representa a la gastrosquisis. Lo que estamos observando aquí es la gastrosquisis, que lo observamos desde un primer trimestre de embarazo, que ustedes ya tienen conocimiento acerca de la gastrosquisis. En este siguiente hallazgo ecográfico, estamos observando a la pared abdominal y dentro de la pared abdominal observamos como si hubiera dos estómagos. A esto se le denomina el signo de la doble burbuja estomacal. Cuando nosotros observamos este signo de la doble burbuja estomacal, nos indica este hallazgo ecográfico y este signo que el fetito lo más probable es que presente atresia duodenal. Este hallazgo ecográfico lo observamos cuando pues el fetito presenta oligodramnios. En alguna literatura refiere, pero en la literatura actualmente nos indica que este hallazgo ecográfico sí o sí lo observamos en los casos de polidramnios. Entonces, actualmente tomamos como referencia a que si hay un caso de polidramnios, vamos a observar a este signo denominado el signo de la doble burbuja estomacal, que nos indica que este fetito va a presentar, y lo más probable, atresia duodenal. En este siguiente hallazgo ecográfico estamos observando al signo de la cerradura. Este signo de la cerradura lo ubicamos en cabeza fetal a nivel del cerebelo en plano de corte transcerebeloso, que pues compromete cerebelo y que también en este caso está comprometiendo a la cisterna magna. Acá hay un compromiso severo de cabeza fetal y que lo debemos reportar al médico fetal para determinar si existe la posibilidad de que puedan operar a este fetito y darle un mejor pronóstico de vida. En este siguiente hallazgo ecográfico estamos observando al quiste en ovario. Ya ustedes tienen conocimiento que en el tercer trimestre del embarazo se puede observar el quiste en ovario, y es por eso que nosotros siempre debemos decir a nuestros pacientes: hasta en este momento que la estoy evaluando, señora Juanita, vamos a suponer que se llama la paciente, no observo ninguna alteración anatómica, su bebé se está desarrollando de manera normal. Vamos a determinar qué es lo que se va a observar más adelante y le explicamos por qué. Porque hay alteraciones anatómicas que lo observamos en un primer trimestre, otras en un segundo trimestre y otras alteraciones anatómicas que lo vamos a observar de manera tardía, como ustedes ya tienen conocimiento. ¿Listo? Muy bien. Este videíto que vamos a observar una vez más representa a las operaciones que realizan los médicos fetales, ¿no? Sabemos que los médicos fetales son los médicos que operan a los fetitos. En este caso, en un curso que yo asistí de manera virtual en ISOP, nos compartieron esta información de un caso de cirugía fetal en encefalocele y que según este médico indicó que mejoró bastante el pronóstico de vida de este fetito y que luego le hicieron seguimiento y pues esto
con ayuda, con terapia, pudo esto recuperar todo, todas sus funciones, si lo podemos denominar de esa manera, en cuanto a la cabeza fetal de este fetito. Entonces, en este videíto, este médico fetal nos comparte esta experiencia, ¿no? Cuando operaron a un fetito con encefalocelia. A ver, una vez más lo vamos a visualizar. Prestemos atención. Acá el grupo de nosotros con el doctor Morón, y ustedes pueden ver el preparo de la paciente, los campos cirúrgicos, la asepsia, cómo lo hace. La medición va de un lado al otro, hacemos una incisión un poco más ancha, se marca todo el preparo, se prepara la paciente. Aquí ya haciendo la incisión, haciendo la exposición del útero, vamos a poner el útero. Este es un momento muy delicado porque tiene que tomar mucho cuidado para no tener un desprendimiento de placenta. Sea placenta anterior o posterior, vamos a hacer la movilización del útero para que salimos de la placenta, lo marcamos con una caneta, marcamos la localización de la placenta para evitar llegar cerca de la placenta en la cicatriz. Seguimos siempre monitoreando el feto, hacemos la marcación, déjame volver un poco más, volviendo a la marcación, con la fita métrica marcamos como 6 milímetros, hacemos los puntos de reparo para poder abrir el útero, aquí los puntos de reparo, así más un punto de reparo, buscando hasta las membranas intraútero, entonces hacemos 4 puntos y vamos a hacer la incisión para entrar en la cavidad, siempre tomando en cuenta mucho cuidado para no desprender las membranas. Hacemos los puntos, creo que es una técnica que muchos lo hacen. Ya acá van a discutir la incisión en 4 y esta es la pinza satín que utilizamos acá nosotros. Notemos el estapo y vamos a hacer así y después de esto usamos hacemos el chuleo de la parte para prender la membrana y dejar la cirugía lo más limpia posible. Acá vamos a llegar hasta el feto, siempre con mucho cuidado, una cirugía muy limpia que hacemos. Acá vamos a salir, pasar un poco más adelante. Están viendo, mucho cuidado siempre con las membranas. Acá tienen ustedes, vamos a mirar el feto y buscar la lesión. Después que terminamos acá, dejamos, vamos a movilizar el feto para exponer la lesión, siempre monitorando la frecuencia. Exponemos la lesión, entra el team de neurología. Entonces el momento, o sea, es una técnica similar. Hacemos el mismo proceso y vamos a la cirugía encefalocel. Acá ustedes pueden ver, sacamos el líquido y el doctor Sergio hace la disección como si fuera a ser afuera. Llegamos aquí haciendo las disecciones, buscando los planes para poder después cerrar. Buscando al fondo se ve la dura mater abierta, aquí desprendiendo la piel con mucho cuidado, dejando todo mucho cuidado, la dura mater, para dejar aislada la dura mater, para después con mucha tranquilidad cerrar la dura mater. Acá bien, ya cerrando la dura mater. Después de la dura mater se cierra la parte muscular. Y después de la parte muscular va a cerrar la piel. Y ahí la piel cerrada, devolvemos el feto adentro, colocamos líquido y cerramos el útero nuevamente. O sea, esta es la cirugía que nos dio la orientación para hacer. Listo, entonces lo que hemos observado en este caso es la forma, la manera como los médicos fetales pues operan a los fetitos, ¿no? Hemos podido observar cómo exponen el útero, hacen la incisión en el útero, extraen el líquido amniótico, ¿no? Con la jeringa, exponen la zona afectada, en este caso cabeza fetal, hacen la cirugía, reparan la zona dañada y de nuevo lo introducen
el líquido amniótico, suturan, ¿no? Y todo el procedimiento que ustedes han observado ante este suceso, ¿no? Cuando se presenta alguna alteración anatómica, y es lo que nos pues compartieron estos médicos fetales internacionales. Cuando nosotros, mis estimados colegas, revisamos pared abdominal, es importante observar las características de la pared abdominal. En pared abdominal no solo vamos a observar al estómago, no solo vamos a observar al seno portal de la vena umbilical, sino también vamos a observar al hígado, al vaso, al páncreas, a la vesícula biliar. Y estos hallazgos ecográficos los observamos en diferentes edades gestacionales, así como también vamos a observar otras alteraciones anatómicas en pared abdominal. Ya en los módulos anteriores hemos observado al onfalocele, hemos observado a la gastrosquisis, pero también podemos observar otras alteraciones anatómicas a nivel de pared abdominal, como por ejemplo la extrofia vesical, la anomalía de Body-Ptals, la estrofia cloacal, que más adelante vamos a detallar. Entonces, cuando nosotros revisamos pared abdominal, es importante observar a la pared abdominal en toda su dimensión. ¿Listo? Nosotros observamos pared abdominal en el momento en que vamos a medir circunferencia abdominal. Entonces, aprovechamos ese momento en el cual vamos a medir circunferencia abdominal para observar y detallar todas las estructuras anatómicas que vamos a encontrar en pared abdominal. Y no solo nos vamos a orientar a encontrar esto o observar estómago, el seno portal de la vena umbilical, sino también las otras estructuras anatómicas que a continuación voy a detallar. Como ustedes ya tienen conocimiento, el estómago ecográficamente, es decir, el estómago fetal ecográficamente, lo visualizamos a partir de las 9 semanas de gestación. A partir de las 9 semanas de gestación ya podemos visualizar al estómago. Es un hallazgo ecográfico que nosotros lo vamos a observar de esta forma, ¿no? Como una imagen anecoica ubicada dentro de la pared abdominal. Ya todos ustedes en los módulos anteriores han podido reconocer al estómago, sobre todo cuando evaluamos o vamos a medir pared abdominal, hemos observado al estómago. Entonces, el estómago es una estructura anatómica que lo vamos a observar ecográficamente a partir de las 9 semanas de gestación. En algunos casos, pues observamos como si hubiese dos estómagos. Si observamos como si hubiese dos estómagos, a eso se le denomina, hemos indicado, el signo de la doble burbuja estomacal, que lo observamos en los casos de polidramnios y eso nos indica atresia duodenal. Pero en otros casos, el estómago lo vamos a observar muy pequeñito, muy chiquitito, o no vamos a observar estómagos. Y si fuese así, si no observamos estómago o el estómago está muy pequeñito, eso nos indica que el fetito va a presentar atresia esofágica. ¿Listo? Entonces, cuando observamos alteración en la cantidad de líquido amniótico, ¿qué tenemos que observar? Pared abdominal, sí o sí. Y determinar si observamos el signo de la doble burbuja estomacal o si observamos que el estómago está muy chiquitito o que no hay estómago, ¿no? Para poder reportar correctamente en el informe ecográfico
y sugerir interconsulta con el médico fetal. Otro de los hallazgos ecográficos que nosotros vamos a observar en el feto es la vesícula biliar fetal. La vesícula biliar fetal lo vamos a visualizar a partir de las 20 semanas de gestación. Entonces, cuando revisamos pared abdominal, en una gestación de 20 semanas en adelante, tenemos que observar a la vesícula biliar. Y ecográficamente, ¿cómo se observa la vesícula biliar? Se observa con las mismas características que presenta la vesícula biliar cuando nosotros nos tomamos una ecografía de hepática, hepatobiliar o una ecografía abdominal completa. Esto significa que la vesícula biliar tiene la forma de una lágrima, así lo denomina la literatura internacional. Tiene la forma de una lágrima y vamos a ver que de contenido anecoico. Lo vamos a observar de contenido anecoico. Entonces, aquí estamos observando a la vesícula biliar fetal, que tiene la forma de una lágrima cuyo contenido es anecoico, ¿no? Estamos observando la imagen ecográfica de color negro, de color oscuro. ¿Listo? Y esa imagen que te lo he colocado en color rojito representa a la vesícula biliar fetal que lo observamos a partir de la semana 20. El siguiente hallazgo ecográfico que vamos a observar es el páncreas. El páncreas fetal lo observamos a partir de la semana 14. Y ustedes me dirán, Yosetra Roxana, ¿y dónde los ubicamos al páncreas? Se los voy a pintar al páncreas. Aquí lo ubicamos al páncreas. Sabemos todos nosotros que anatómicamente el páncreas se localiza debajo del estómago. Entonces, aquí lo vemos al páncreas. Este hallazgo ecográfico anecoico es el estómago fetal y debajo del estómago fetal estamos observando al páncreas. Observamos a la cabeza del páncreas, el cuerpo del páncreas y observamos a la cola del páncreas. ¿Listo? Y a un costadito estamos observando el seno portal de la vena umbilical. ¿Listo? ¿A qué edad gestacional observamos a este hallazgo ecográfico? Este hallazgo ecográfico lo observamos a partir de la semana 14. El otro hallazgo ecográfico que también lo vamos a observar a la semana 9, como observamos al estómago, es el hígado. Aquí observamos lo que les voy a pintar, esta zona hipoecogénica que tiene una ecogenicidad de un gris más oscuro en comparación al resto de la pared abdominal, es el hígado. El hígado, todos sabemos que el hígado se localiza al lado derecho y se visualiza pues a partir de la semana 9. ¿Listo? Seguimos avanzando. ¿Cuál es el siguiente hallazgo ecográfico que vamos a observar? Es el vaso fetal. El vaso fetal es un hallazgo ecográfico que lo vamos a visualizar a partir de la semana 18. Y aquí esta imagen ecográfica que les voy a colocar, que les voy a pintar, que presenta también
un gris de un color más oscuro. ¿Listo? Ahí vemos un gris de un color más oscuro, que es una imagen hipoecogénica de un color más oscuro, a diferencia del resto de la ecogenicidad de la pared abdominal. Tenemos el vaso. Sabemos que el vaso se localiza en el hipocondrio izquierdo, es decir, al lado izquierdo, y de igual manera, pues ubicamos primero la pared abdominal y determinamos, ¿no? Hacia dónde está ubicado el hallazgo ecográfico. Si observamos una imagen hipoecogénica de un color gris más oscuro hacia el lado izquierdo de la pared abdominal del fetito, entonces decimos, estamos observando al vaso. Y el vaso se localiza o lo observamos a partir de la semana 18. Para ello, pues, tenemos en cuenta los cuadrantes, ¿no? del abdomen, en la cual nos permite ubicar correctamente anatómicamente a las estructuras anatómicas, en este caso, del fetito. Seguimos avanzando. También en el fetito podemos observar al intestino, ¿no? Pues se puede observar. Y en los intestinos lo vamos a ir observando de manera más nítida a medida que va avanzando la edad gestacional. ¿Listo? Por ejemplo, entre las 10 a 15 semanas lo detectamos o lo observamos en un 2.4%, entre las 15 a 20 semanas en un 4.5%, entre las 20 a 25 semanas igual un 4.5%. Se incrementa, lo visualizamos un poco mejor entre las 25 a 30 semanas, entre las 30 a 35 semanas un poco mejor, y así la tasa de detección va a ir en incremento de los intestinos a medida que avanza la edad gestacional. ¿Listo? La literatura internacional nos indica que es importante observar intestino. ¿Y por qué? Porque existe el intestino hiperecogénico. En la imagen anterior, esta imagen representa al intestino. A ver, lo voy a pintar para que ustedes lo observen mejor. Esta imagen que observamos aquí en la parte inferior de la pared abdominal representa al intestino. Es una imagen hipoecogénica, ¿no? Vemos acá una imagen de un gris, de un color gris, ¿no? Ligeramente oscuro. Pero cuando este intestino se torna de un color gris claro, que al color gris claro lo denominamos hiperecogénico, y cuando observamos este hallazgo ecográfico denominado intestino y se encuentra hiperecogénico, como lo estamos observando en este fetito, esto nos indica trisonomía 21. Y es por eso que es importante observar los intestinos. ¿Listo? Porque si cambia de ecogenicidad y lo observamos hiperecogénico, nos indica trisonomía 21. Y aquí tenemos un hallazgo ecográfico que nos indica riesgo de cromosomopatía y que tenemos que reportar al médico especialista, listo, para que determine, pues, si con otros parámetros más, ¿no?, que solemos observar, por ejemplo, en el caso de trisonomía 21, podemos observar no solo al intestino hiperecogénico, sino también podemos observar alteraciones en el corazón fetal. Se puede también observar dilatación de la pelvis renal,
Es decir, al observar este intestino hiperecogénico, nos vamos hacia otras estructuras anatómicas para tener la certeza que estaríamos frente a una trisonomía 21, ¿no? Al evaluar el corazón fetal y al observar alteraciones anatómicas en corazón fetal, nos vamos hacia riñones y esto observamos si hay dilatación de la pelvis renal. ¿Por qué? Porque en trisonomía 21 se acompaña de esos hallazgos ecográficos anormales. Alteraciones en corazón fetal, alteración en cuanto a la dilatación de la pelvis renal, ¿listo? Y también podemos observar acortamiento de las extremidades. Entonces también se tiene que medir las extremidades. Hay un cuadrito que nos proporciona Medicina Fetal de Barcelona, en la cual hace referencia, por ejemplo, al tamaño del húmero y lo relaciona con la edad gestacional. ¿Listo? Entonces, es lo que nos indica la literatura, ¿no? Cuando observamos el intestino hiperecogénico, eso nos indica, pues, que vamos a estar frente a un hallazgo ecográfico de riesgo de cromosomopatía y nos inclinamos hacia trisonomía 21. Seguimos avanzando. Muy bien, entonces, mis estimados colegas, ustedes me van a indicar en este momento a qué semana de gestación observamos al estómago. A ver, vamos. En este momento están conectados varios obstetras. Está Mabel, Judith, Tania. A ver, Osvaldo. Listo. Luis también estuvo conectado. Luis. ¿A qué edad gestacional observamos al estómago? Colegas, estómago, que lo observamos a la misma edad gestacional que observamos al hígado. ¿Listo? A ver, ¿cuál es esa semana de gestación que observamos estómago e hígado a la vez? ¿Será a la semana 7, a la semana 8 o será a la semana 9? Muy bien. Obstetra Judith, así es, muy bien. Estómago, hígado, observamos a la semana 9. Muy bien. Páncreas. Páncreas fetal. ¿A qué semana de gestación observamos al páncreas fetal? A ver, páncreas. ¿A qué semana de gestación observamos al páncreas? Luego sigue el vaso. Tenemos a la vesícula biliar. A ver, vamos. Páncreas. Semana de gestación. ¿A qué semana de gestación observamos al páncreas? ¿Será a la semana 9, a la semana 10, a la semana 13, a la semana 14? Muy bien, Judith. A la semana 14 observamos al páncreas. ¿A qué semana de gestación? ¿A qué semana de gestación observamos al vaso? Vaso. ¿Qué semana de gestación observamos al vaso? ¿Será a la semana 16,
17 o 18. El vaso fetal. El vaso fetal lo observamos a la semana 18. ¿A qué semana de gestación observamos a la vesícula biliar? Vesícula biliar. A ver. La vesícula biliar que tiene la forma de una lágrima, ¿no? De un contenido anecoico. ¿Qué semana? ¿Recuerdan? A la semana 20 en adelante, ¿no? Muy bien. ¿Qué nos indica si observamos al intestino hiperecogénico? Porque el intestino es de una ecogenicidad hipoecogénica, de un gris oscuro. Pero ¿qué pasa si lo observamos de un gris blanco, de un gris claro? ¿Qué significa el intestino hiperecogénico? El intestino hiperecogénico es un hallazgo ecográfico que nos indica riesgo de cromosomopatía. Específicamente, lo orientan a trisonomía 21. ¿Listo? Si en algún momento ustedes están evaluando y observan al intestino, como lo estamos observando aquí, el intestino hiperecogénico, eso nos indica riesgo de cromosomopatía. Y por lo tanto, la literatura lo orienta a trisonomía 21. ¿Listo? Así es, obstetra Luis. Vesícula biliar fetal lo observamos a partir de la semana 20 en adelante. Cuando revisamos pared abdominal, tenemos que observar la hernia umbilical fisiológica. Esta hernia umbilical fisiológica lo observamos desde la semana 7. Semana 7, 8, 9, 10, 11, hasta la semana 12. Anteriormente decían, antes de la última actualización de ISO, que fue el año pasado, decían hasta la semana 11. Actualmente es hasta la semana 12. Y que si sobrepasa la semana 12, o sea, se mantiene y los seguimos observando a esta hernia umbilical fisiológica, sobrepasa la semana 12 y mide más de 7 milímetros, esto va a causar alteración en pared abdominal. Y esa alteración en pared abdominal puede ser el onfalocele o la gastrosquisis. En esta imagen de la diapositiva te comparto la información que nos da Medicina Fetal de Barcelona acerca de esta alteración anatómica en cuanto a su prevalencia, en cuanto a su diagnóstico ecográfico, sobre si está asociada o no a anomalías cromosómicas o alteraciones cromosómicas, los estudios complementarios que se debe realizar, el seguimiento ecográfico que se le tiene que realizar a la paciente gestante, la vía de parto que se va a optar ante esta alteración anatómica, el pronóstico y la recurrencia. Esta información
nos compartió medicina fetal de Barcelona en un curso que asistí. Entonces yo te estoy compartiendo esa información. Aquí en cuanto al ónfalocele vamos a detallar un poquito más porque ya lo hemos mencionado en un primer trimestre de embarazo. Asimismo, Medicina Fetal de Barcelona nos comparte este videíto donde nos da a conocer cómo se observa este hallazgo ecográfico anormal que lo denomina como una herniación en la línea media que contiene asas intestinales y que puede comprometer hígado y que compromete cordón umbilical y que lo asocia Medicina Fetal de Barcelona en cuanto a riesgo de cromosomopatía en un 30 a 50% de los casos. Principalmente lo asocia con trisonomía 13 y trisonomía 18. ¿Listo? Lo asocia con estas trisonomías. Asimismo, dice que ante esta situación se debe realizar estudios complementarios, incluyendo, por ejemplo, a la ecocardia, porque al estar asociado a riesgo de cromosomopatía, sabemos que los fetitos que presentan riesgo de cromosomopatía presentan riesgo de cardiopatía. Entonces, lo que sugiere es pues también incluir el ecocardio, que en este caso ya lo realiza el médico especialista. ¿Listo? Asimismo, Medicina Fetal de Barcelona indica que se debe realizar un seguimiento, ¿no? De un control ecográfico cada 4 semanas, es decir, cada mes, para monitorizar el crecimiento, para determinar la cantidad de líquido amniótico y para ir observando la alteración anatómica y qué otras alteraciones anatómicas se puedan presentar. Asimismo, hace referencia a la vía de parto, que puede ser, dice, por inducción, el parto por vía vaginal o puede ser por cesárea y va a depender, ¿no?, de la evaluación que realice el médico especialista. ¿Listo? Entonces aquí te comparto información también en cuanto a la prevalencia, ¿no?, que tiene una prevalencia de 1 en 100 a las 11 semanas de gestación, 1 en 800 a las 12 semanas y 1 en 2000 a las 13 semanas de gestación. Y que puede haber un compromiso también del hígado, hace mención del hígado fetal en el caso del ónfalocele. ¿Listo? Entonces, este hallazgo ecográfico que ya ustedes lo conocen y que podemos observar desde un primer trimestre de embarazo, aquí te lo presento de manera más detallada, que para que cuando tú tengas un poquito más de tiempo, porque te voy a compartir la PPT, tú puedas revisarlo nuevamente y adquirir mayor información acerca del ónfalocele. ¿Listo? En esta siguiente diapositiva vamos a observar una vez más a la gastrosquisis. La gastrosquisis, según Medicina Fetal de Barcelona, ahora estamos haciendo referencia a Medicina Fetal de Barcelona, ¿listo? Porque en las otras diapositivas hemos hecho referencia a ISO y a veces a Medicina Fetal de Barcelona, pero ahora nos estamos metiendo de lleno a Medicina Fetal de Barcelona. Y Medicina Fetal de Barcelona indica que en cuanto a la gastrosquisis,
se presenta con una prevalencia de 1 en 3.000 nacimientos. Y se observa, dice, riesgo de gastrosquisis, mayor riesgo en mujeres jóvenes y en mujeres que consumen, cocaína, ¿no? Las pacientes que consumen cocaína. Por lo tanto, igual Medicina Fetal de Barcelona nos comparte estos videitos para observar mejor al hallazgo ecográfico. Y nos dice pues que es un defecto de la pared abdominal paraumbilical que compromete pues asas intestinales. Se observa que las asas intestinales flotan en el líquido amniótico porque la pared abdominal pierde la continuidad de la pared abdominal. Y llegamos a observar a las asas intestinales como lo están observando en este momento, que flota en el líquido amniótico. Y a esto lo denominamos gastrosquisis y que no está relacionado con riesgo de cromosomopatía y que pues el médico especialista tiene que hacer seguimiento a este hallazgo ecográfico anormal y que se tiene que descartar, por ejemplo, en este caso, dicen los médicos fetales, restricción de crecimiento fetal, porque estos fetitos suelen presentar restricción de crecimiento fetal en un 30 a 60% de los casos, y este hallazgo ecográfico anormal puede terminar en un parto prematuro espontáneo en un 30% y muerte fetal o óbito fetal en un 2 a 4% de los casos. ¿Listo? Entonces, de igual manera, en esta diapositiva te comparto esta información de manera detallada en cuanto a su prevalencia, su diagnóstico ecográfico, las anomalías asociadas, los estudios complementarios, las complicaciones asociadas, el seguimiento, la vía de parto, el pronóstico y la recurrencia. ¿Listo? Para que tú cuando tengas tiempito puedas darle una leidita a la PPT y puedas llevarte un poco más de información de la gastrosquisis. Y en este videito que nos comparte Medicina Fetal de Barcelona, lo observamos de manera nítida y te lo marca, ¿no? De color amarillito al hallazgo ecográfico anormal. Tal igual como ustedes lo están observando en este momento, así se observa cuando evalúas a un fetito con gastrosquisis. Yo he tenido la oportunidad de ver estos casitos y es idéntico. Idéntico como nos muestra el videíto y esta imagen que ustedes ya diferencian entre un falocele y la gastrosquisis. Es idéntico como nos muestra ahorita aquí en esta imagen, que la pared abdominal perdió su continuidad y las asas intestinales flotan en el líquido amniótico. A eso lo denominamos gastrosquisis. Listo. Pero tenemos otras alteraciones anatómicas que gracias a Dios no son muy frecuentes, pero que se pueden presentar y que es importante que ustedes se lleven esa información. Por ejemplo, tenemos la anomalía de Body-Stahl, que tiene una prevalencia de 1 en 10.000 nacimientos y que se observa con mucha frecuencia en mujeres jóvenes y en mujeres que consumen cocaína. En este caso, vamos a observar a un defecto severo, muy severo, en pared abdominal que compromete cordón umbilical, que puede comprometer hígado
Es decir, toda la pared abdominal se ve comprometida. ¿Listo? E incluso podemos observar alteraciones a nivel de columna fetal. No está asociada al riesgo de cromosomopatía en este caso, y el médico especialista tendrá que hacer estudios complementarios detallados para ver la magnitud de las alteraciones anatómicas. En este caso, esta alteración anatómica va a comprometer diferentes órganos, ¿no? Diferentes estructuras anatómicas. ¿Listo? Cabeza fetal, columna fetal, pared abdominal, va a comprometer todo ello. ¿Y qué tenemos? Pues que esto conocer, ¿no? Esa alteración anatómica, porque en algún momento se da y tenemos que ver los antecedentes de la paciente gestante, actualmente si tiene hábitos nocivos, ¿no? Porque está asociado a mujeres jóvenes y mujeres que consumen cocaína. ¿Listo? Entonces, en este videíto estamos observando, mis estimados colegas, una serie de alteraciones anatómicas y está clarísimo, miren ustedes que ya han pasado el módulo 1, 2 y 3. Miren qué alteraciones anatómicas. Ahí estamos observando en pared abdominal. Miren cómo está esa cabeza fetal, donde se observan los ventrículos laterales dilatados. Aquí vemos también lo que representa a columna fetal. Entonces vemos una serie de alteraciones anatómicas en este fetito, ¿no? Y está clarísimo de observar que este fetito pues no se está desarrollando correctamente, como ya hemos visto, hallazgos ecográficos normales. ¿Listo? Otra de las alteraciones anatómicas que podemos observar es la extrofia cloacal. Esta estrofia cloacal se observa 1 en 300.000 nacimientos. En este caso, vamos a observar alteraciones anatómicas a nivel de cordón umbilical, de inserción de cordón umbilical, es decir, este fetito presenta onfalocele, presenta alteraciones en la vejiga, alteraciones en columna fetal que podemos observar espina bífida en un 50% de los casos. Y bueno, hace referencia al líquido amniótico, que el líquido amniótico está dentro de los parámetros normales. No lo asocian a riesgo de cromosomopatía. Y de igual manera, el médico especialista tendrá que hacer un estudio detallado sobre este caso y determinar la magnitud de las alteraciones anatómicas que pueda presentar este fetito. Entonces, cuando observamos onfalocele, observamos alteraciones en la vejiga, observamos espina bífida, esto indica que estamos frente a un hallazgo ecográfico denominado extrofia cloacal, según indica la literatura. Otras de las alteraciones anatómicas que vamos a observar según Medicina Fetal de Barcelona son los quistes abdominales, la atresia anorrectal, la atresia duodenal, la atresia esofágica, las calcificaciones hepáticas, los tumores hepáticos, peritonitis meconial, vesícula biliar no visible, obstrucción del intestino delgado. Entonces, mis estimados colegas, hay una serie de alteraciones anatómicas que lo vamos a observar, pero que no se observa con mucha frecuencia, pero que nosotros como ecografistas tenemos que conocer lo normal y lo anormal, así como nosotros
en obstetricia conocemos las patologías asociadas al embarazo para que nosotros podamos derivar oportunamente al médico especialista. No es que nosotros vamos a tratar esa patología, porque eso le corresponde al médico especialista, sino que nosotros cuando hacemos un control prenatal, ¿qué hacemos? Si detectamos preeclampsia, lo derivamos inmediatamente al médico especialista. Si observamos mediante los análisis de laboratorio y según el cuadro clínico que presenta la paciente, y ahora que ustedes ya van a tener conocimiento de ecografía, observan un grosor placentario por encima del rango que debe presentar el grosor placentario en una paciente según la edad gestacional, entonces, ¿qué hacemos? Lo derivamos al médico especialista. Entonces, ¿qué tenemos que tener nosotros conocimiento? Tenemos que tener conocimiento de la patología para poder derivar al especialista. ¿Listo? Lo mismo, mis estimados colegas, es en ecografía. Lo mismo. Como usted tres ecografistas, ¿qué tenemos que conocer? Los hallazgos ecográficos normales. ¿Qué más tenemos que conocer? A los hallazgos ecográficos anormales. Cosa que cuando observemos hallazgos ecográficos anormales, ¿qué hacemos? Lo derivamos al médico especialista, como corresponde. ¿Listo? Y en este caso, vamos a observar a la atresia duodenal. Cuando nosotros decimos ecográficamente que existe el riesgo de atresia duodenal, cuando observamos a este signo que lo estamos observando en este momento en este vídeo. ¿Cómo se le llama a este signo, colegas? A ver, ¿cómo se le llama a este signo? ¿Cómo se le denomina a este signo? A este signo en la cual estamos observando en pared abdominal como si hubiese acá dos estómagos. ¿Cómo se le denomina este signo? Que nos indica atresia duodenal, que tiene una prevalencia de 1 en 5.000 nacimientos, y a este signo se le denomina el signo de la doble burbuja estomacal. ¿Listo? Y que generalmente Medicina Fetal de Barcelona, así es, obstetra Tatiana, muy bien, el signo de la doble burbuja estomacal. Y que según Medicina Fetal de Barcelona, dice que lo podemos observar a partir de las 24 semanas de gestación. Listo, mira, a partir de las 24 semanas. Yo en alguna oportunidad he visto dos casos de este signo de la doble burbuja estomacal cuando tuvimos dos casos de polidramios. En polidramios observamos el signo de la doble burbuja estomacal. Entonces, siempre cuando tengamos un casito de polidramios, nos tenemos que ir a pared abdominal. Observar en pared abdominal si se observa como si hubiera dos estómagos. Y si es así, acá hay riesgo de atresia duodenal. Entonces nosotros colocamos en el informe ecográfico a considerar riesgo de atresia duodenal. ¿Y por qué ponemos a considerar riesgo si ya sabemos que aquí va a haber atresia duodenal? ¿Por qué a considerar riesgo? Porque la ecografía es un medio de ayuda de diagnóstico. En la ecografía damos impresiones diagnósticas. Quien da el diagnóstico final es el médico especialista.
porque tiene que aplicar acá otros estudios complementarios y determinar el diagnóstico final. Nosotros, como personal de salud, en este caso como obstetras, ecografistas, no damos diagnósticos finales. Nuestros diagnósticos son presuntivos y tenemos que tener en cuenta de que la ecografía es un medio de ayuda de diagnóstico. ¿Listo? Es como un laboratorio. El laboratorio es una ayuda de diagnóstico. Entonces, ¿qué hace el médico especialista? Coge los análisis de laboratorio, coge el estudio ecográfico, la clínica, ¿no? Cuadro clínico, la clínica, antecedentes, todo eso. Y de acuerdo a eso, establece el diagnóstico final. ¿Listo? Entonces, en nuestro caso, colocaremos a considerar riesgo, ¿no? De atresia duodenal ante un caso de polidramios. ¿Listo? Se sugiere interconsulta, en este caso sería por médico fetal, ¿no? La interconsulta lo tenemos que hacer hacia el médico fetal. El médico ginecólogo obstetra ya no podría ayudar acá, sino el médico fetal especialista en fetitos, ¿no? En medicina fetal. Pero si en tu localidad pues no hay médico fetal, lo refieres a ambos, ¿no? Y ya el médico ginecólogo obstetra lo va a tener que referir a su colega, ¿no? El médico fetal. ¿Listo? Porque tiene que hacer acá estudios complementarios el especialista. Un estudio ecográfico detallado que implica ecocardiografía, ¿listo? ¿Y qué dice acerca de la atresia duodenal? Medicina Fetal de Barcelona. Dice que está asociado a riesgo de cromosomopatía. El 30% de los casos lo asocia a defectos cromosómicos, como por ejemplo trisonomía 21. Lo asocia a trisonomía 21. Y lo asocia a defectos cardíacos, renales, de columna fetal en un 10 a 20% de los casos. Entonces, aparte de colocar a considerar riesgo de atresia duodenal, tendríamos que colocar también a considerar riesgo de cromosomopatía. ¿Listo? Entonces, esta información que yo te estoy compartiendo, mis estimados colegas, que hace referencia a Medicina Fetal de Barcelona, es para que tú tengas mayor información de lo que ya hemos observado anteriormente referente a la atresia duodenal, para que cuando tú hagas tu informe ecográfico puedas detallar paso a paso lo que implica esta alteración anatómica. Cuando nosotros hacemos ecografía, no solo se trata de observar el hallazgo ecográfico, nosotros tenemos que enlazar, como ustedes han observado, ¿no? Otra bibliografía, tenemos que enlazar a otras áreas, ¿no? Y por lo tanto, tenemos que conocer a la patología. El que tú conozcas la patología mejor te va a permitir detallar tu impresión diagnóstica en el informe ecográfico. Por ejemplo, Medicina Fetal de Barcelona nos dice, este hallazgo ecográfico lo vas a observar a partir de la semana 24, dice. Esto implica que si yo estoy haciendo una ecografía, vamos a suponer de 26 semanas de gestación, y observo polihidramnios, me voy hacia pared abdominal. Y si observo este signo de la doble burbuja estomacal, entonces ya sé lo que tengo que consignar en mi informe ecográfico.
Y como yo tengo el conocimiento de que esto está asociado en un 30% de los casos a riesgo de cromosomopatía y está orientado a trisonomía 21, entonces también tengo que colocar esto en el informe ecográfico. Entonces, ¿cómo colocaré? Ustedes se preguntarán. Colocaré de la siguiente manera. Gestación de 26 semanas y 0 días por biometría fetal como primera impresión diagnóstica. Segundo, ¿qué más coloco? Colocaré a considerar polidramios. Como tercer punto, ¿qué colocaré? A considerar riesgo de atresia duodenal. Como cuarto punto, ¿qué voy a colocar? A considerar riesgo de cromosomopatía. Y entre paréntesis, trisonomía 21. Se sugiere interconsulta por médico especialista en ultrasonografía en medicina fetal. Listo. Y sellamos el informe ecográfico y derivamos a la paciente y le explicamos a la paciente qué está sucediendo con su bebé. ¿Listo? Entonces, que nosotros conozcamos bien a la patología nos permite direccionar mejor nuestra impresión diagnóstica y dar una impresión diagnóstica como debe ser, ¿no? Con conocimiento. Y en el caso de ecografía, el conocimiento es a nivel internacional porque los médicos fetales, los médicos ginecólogos obstetras, especialistas en ultrasonografía, llegan a un consenso. Llegan a un consenso y nos capacitan a nosotros, todos los que estamos inmersos en la salud materna, nos capacitan a nivel internacional para que todos hagamos la información, el procedimiento de la misma forma, porque es un consenso que ellos establecen a través de las capacitaciones que nos dan en estas asociaciones internacionales en ultrasonografía. ¿Listo? Entonces, esta información que les estoy compartiendo a todos ustedes, mis estimados colegas, tiene la finalidad en que tú a través de esta información te puedas orientar mejor para dar tu impresión diagnóstica. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahora está más claro esta parte de atresia duodenal. Me indican, por favor, colegas. ¿Está más claro? Porque en los módulos anteriores, en el módulo 2, 3, les he mencionado, ¿no? Pero de manera muy general. En este módulo 4, que vamos a abordar esta clase y la siguiente, alteraciones anatómicas, lo estamos detallando un poco más, con la finalidad que ustedes direccionen mejor su impresión diagnóstica cuando emitan un informe ecográfico y de esa manera emitan un correcto informe ecográfico bien elaborado, bien estructurado, con conocimiento científico, como tenemos nosotros que hacer nuestro trabajo de ecografía obstétrica con conocimiento. ¿Listo? Entonces ya está más claro, ¿no? Esta información. Seguimos avanzando. Ahora, ¿hacia dónde nos vamos? Nos vamos hacia la atresia esofágica. Y aquí, igual manera, te comparto todo lo que nos indica Medicina Fetal de Barcelona sobre la atresia esofágica. Y mediante este videíto vamos a observar a la atresia esofágica. ¿Qué nos dice Medicina Fetal de Barcelona?
nos indica que la atresia esofágica se presenta con una prevalencia de 1 en 3.000 nacimientos. El diagnóstico ecográfico lo hacemos cuando observamos un estómago pequeño o ausente en presencia de polidramnios en gestaciones mayores a 25 semanas de gestación. ¿Lo asocian o no lo asocian a riesgo de cromosomopatía? También lo asocian, al igual que la atresia esofágica, y lo asocian, en este caso, a defectos cromosómicos en trisonomía 18 en el 20% de los casos y trisonomía 21 en el 1% de los casos. Lo asocian también a defectos cardíacos en un 50%. Recordemos que si ya lo están asociando a trisonomía o a riesgo de cromosomopatía, lo vamos a asociar también a defectos cardíacos, ¿sí? Lo vamos a asociar en el 50% de los casos. ¿Listo? Lo estamos asociando. Estudios complementarios, tienen que hacerle una ecocardia a este fetito, ¿no? Y el seguimiento respectivo, control ecográfico cada 2 o 3 semanas, indica la literatura de medicina fetal de Barcelona. Listo. Entonces, aquí tenemos a la atresia esofágica, que lo vamos a observar en gestaciones, dice, mayores a 25 semanas de gestación. De igual manera, te comparto esta información para que tú des una impresión diagnóstica más fina, más detallada, y de esta manera pues demostramos nuestro nivel de conocimiento en ecografía obstétrica. ¿Listo? Muy bien. Seguimos avanzando. Este siguiente hallazgo ecográfico corresponde a las calcificaciones hepáticas. Entonces, yo inicialmente les he mencionado a qué edad gestacional observamos al hígado, es decir, a partir de qué edad gestacional observamos al hígado. A ver, colegas, me indican por favor. A partir de qué edad gestacional observamos al hígado, que es importante, ¿no? Observar esos hallazgos ecográficos. ¿Por qué? Porque en esos hallazgos ecográficos se pueden presentar alteraciones anatómicas o patologías asociadas, ¿no? A ver, Ostetra Luis, Nelly, Tatiana, Osvaldo, Tani, Nelly. A ver, obstetras que están presentes o colegas que están presentes en este momento. Hígado. ¿A partir de qué edad gestacional lo observamos? Que lo observamos a la misma edad gestacional que el estómago. ¿Cuál es la edad gestacional? Porque aquí en el hígado vamos a observar, podemos observar calcificaciones. Las calcificaciones hepáticas tienen una prevalencia de 1 en 2.000 fetos a las 20 semanas de gestación. Y en el hígado vamos a observar imágenes hiperecogénicas como lo estamos observando en este videíto. Presencia de uno o múltiples focos ecogénicos que van a medir de 1 a 2 milímetros de diámetros y que lo vamos a localizar pues en el hígado y no lo asocian a riesgo de cromosomopatía. Muy bien, Judith, así es. El hígado lo observamos al igual que el estómago a partir de la semana 9. ¿Listo?
Entonces, es importante tener conocimiento hacia dónde está orientado el hígado, ¿no? Todos sabemos que está orientado hacia el lado derecho, ¿no? ¿Sí? Entonces, nosotros lo único que hacemos es observar pared abdominal y orientar hacia dónde está el hígado de acuerdo al lado al lado en este caso que corresponde al lado derecho. ¿Listo? Y vamos a observar pues estas imágenes hiperecogénicas que aquí en este videíto te está indicando, mira, esas imágenes hiperecoicas, hiperecogénicas que vamos a observar a nivel del hígado. Por eso lo denominan calcificaciones hepáticas. ¿Listo? Siguiente hallazgo ecográfico anormal, la peritonitis meconial, que se presenta 1 en 3000 nacimientos. Y aquí clarísimo se observa pues que no corresponde a un hallazgo ecográfico normal, ¿no? Miren, vemos aquí la cantidad de líquido que observamos dentro de pared abdominal, presencia de áreas intraabdominales hiperecogénicas, y esto se debe como resultado de una perforación intestinal intrauterina que provoca una peritonitis química. Vemos la cantidad de contenido anecoico de líquido, ¿no?, que se encuentra en pared abdominal. No lo asocian a anomalías cromosómicas, no está asociado. De igual manera, el médico especialista tiene que realizar estudios complementarios y determinar en sí la causa de este hallazgo ecográfico anormal. Entonces aquí estamos observando bastante, ¿no?, contenido líquido, contenido anecoico dentro de pared abdominal. En este siguiente hallazgo ecográfico hace referencia a la vesícula biliar no visible. Al inicio he hecho mención que la vesícula biliar lo observamos a partir de la semana 20. ¿Listo? La vesícula biliar no visible se presenta 1 en 1000 fetos a las 20 semanas de gestación en adelante. ¿Y por qué? Porque este hallazgo ecográfico de vesícula biliar fetal lo observamos a partir de la semana 20 en adelante. Vamos a observar de manera normal a la vesícula biliar, acá lo tenemos, que tiene la forma de una lágrima rellena de líquido. ¿Listo? En el cuadrante superior externo. ¿Listo? Y que puede ser considerada como de manera transitoria, indica la literatura de medicina fetal de Barcelona. Dice, en la mayoría de los casos, es un hallazgo transitorio que se observa en un 75%, pero puede deberse, dice, también a agenesia de la vesícula biliar, aislada en un 15%. Es decir, que este fetito no tiene vesícula biliar. ¿Listo? O puede deberse también, dice, a fibrosis quística en un 10% y en raras ocasiones atresia biliar en un 3%. Entonces tenemos que observar a partir de las 20 semanas de gestación a la vesícula biliar fetal, porque podemos estar ante un hallazgo ecográfico denominado vesícula biliar no visible. ¿Listo? ¿Lo asocian o no lo asocian alteraciones cromosómicas? No lo asocian. Y de igual manera, el médico especialista ante este suceso tendrá que hacer un estudio detallado para determinar la causa. Pero nosotros, como obstetras ecografistas, tenemos que tener el conocimiento de que la vesícula biliar fetal lo observamos a partir de las 20 semanas de gestación,
que tiene esta forma de una lágrima rellena de líquido y que lo tenemos que observar sí o sí a partir de las 20 semanas. No lo observamos, tenemos que reportarlo al médico especialista. ¿Listo? Muy bien. Seguimos avanzando. En este siguiente hallazgo ecográfico estamos observando a la obstrucción del intestino delgado. Esta obstrucción del intestino delgado se observa con una prevalencia de 1 en 5.000 nacimientos. Y en este caso vamos a observar múltiples asas intestinales rellenas de líquido, en la cual vamos a observar que mide más de 7 milímetros y que lo podemos observar a partir de la semana 25, indica Medicina Fetal de Barcelona. No lo asocian a riesgo de cromosomopatía. Entonces vamos a observar contenido líquido, miren, en pared abdominal, específicamente a nivel de las asas intestinales llenas de líquido. Cuando observamos a las asas intestinales, como vemos este hallazgo ecográfico, llenas de líquido de contenido anecoico, a esto se le denomina obstrucción del intestino delgado. Y miren cómo observamos a este hallazgo ecográfico, ¿no? Lleno de contenido líquido. Entonces, si en algún momento tenemos que memorizarnos a este hallazgo ecográfico anormal, y si en algún momento lo observamos de esta forma, de esta manera, a esto lo denominamos obstrucción del intestino delgado. ¿Listo? Pasamos a otras alteraciones anatómicas que podemos observar en riñón. Y en riñón también podemos observar una serie de alteraciones anatómicas, como por ejemplo el riñón en herradura, la hidronefrosis, que ya lo hemos visto en los módulos anteriores, tumores renales, riñones multiquísticos, riñón pélvico, poliquistosis renal autosómica dominante, poliquistosis renal autosómica recesiva, agenesia renal, obstrucción de la unión uteropélvica, obstrucción uretral, obstrucción de la unión uterovesical, ¿no? Entonces, y esto que aquí les he hecho un resumen porque es bastantes alteraciones anatómicas que aún podemos observar. Y nos vamos aquí, por ejemplo, a este hallazgo ecográfico denominado riñón pélvico, que tiene una prevalencia de 1 en 1.000 nacimientos y en la cual se visualiza el riñón en la pelvis sobre la vejiga. Y Medicina Fetal de Barcelona de igual manera nos comparte este videíto para observarlo al riñón en la pelvis sobre la vejiga. Y a ello lo denominan riñón pélvico. No lo asocian a alteraciones anatómicas en cuanto a riesgo de cromosomopatía. Seguimiento le tienen que hacer, por supuesto, cada mes. Y tienen que hacerle de igual manera estudios complementarios, ¿no? Estudios complementarios. Entonces aquí vemos al riñón. Miren, aquí lo estamos observando al riñón. A ver. Vamos a pintarlo. Aquí está el riñón. ¿Listo? Y aquí estamos observando a la vejiga. Y la literatura dice que este riñoncito está sobre la vejiga, ¿no? Por eso le denominan riñón pélvico.
En este siguiente hallazgo ecográfico vamos a observar al riñón en herradura, porque el riñón presenta la forma de una herradura. Se presenta 1 en 400 nacimientos y este riñón que tiene la forma de herradura, pues lo asocian a riesgo de cromosomopatía. Lo asocian a, en este caso, a trisonomía 18. Y aquí tenemos la forma del riñón en forma, acá vemos el riñón en forma de herradura. ¿Listo? También lo asocia a síndrome de Turner y asociado a trisonomía 18. Ya este hallazgo ecográfico lo hemos observado que hace referencia a la hidronefrosis. Cuando observamos a la pelvis renal dilatada, ¿no? La pelvis renal se encuentra dilatada. Ahí está, la pelvis renal bien dilatada. Aquí también observamos a la pelvis renal dilatado. Y según Medicina Fetal de Barcelona, cuando la dilatación es exagerada, lo asocian a hidronefrosis, que puede ser leve, que puede ser moderada y que puede ser severa, ¿no? Y no lo asocian a riesgo de cromosomopatía. ¿Listo? Y acá te especifica, dice, leve en un segundo trimestre cuando mide de 4 a 7 milímetros la pelvis renal. Moderada en un segundo trimestre cuando mide de 8 a 10 milímetros. Severa cuando mide más de 10 milímetros en un segundo trimestre. Leve en un primer trimestre, perdón, en un segundo trimestre, en un tercer trimestre, cuando mide de 7 a 9 milímetros. ¿Listo? Entonces también nos hace referencia a un tercer trimestre. Leve cuando mide de 7 a 9 milímetros. Moderada de 10 a 15 milímetros en un tercer trimestre. Y severa más de 15 milímetros. Como ustedes están observando en este caso, la pelvis renal dilatada presenta diferentes medidas en un segundo trimestre en comparación a un tercer trimestre. Y aquí te lo está especificando para que nosotros podamos determinar si es una hidronefrosis leve, moderada o severa. Esa es la clasificación según Medicina Fetal de Barcelona. Según ISOP, nos da otra clasificación y según la Asociación Internacional de Urología Fetal, ya no le brinda esta clasificación. Le da la clasificación simplemente de dilatación de la pelvis renal. Así lo denomina. Dilatación de la pelvis renal o dilatación del tracto urinario. Y se queda con esa denominación. Pero sin embargo, Medicina Fetal de Barcelona le da esta denominación. ISOP también habla de hidronefrosis, solo que hay una ligera variación en cuanto a la descripción, sí, pero todavía en cuanto a lo que se refiere a riñones no se ha llegado a un consenso a nivel internacional. Entonces, hay diferentes formas de informar este hallazgo ecográfico en cuanto a riñón fetal. ¿Listo? En todo caso, nos podemos quedar con dilatación, ¿no? Dilatación de la pelvis renal. Aquí, por ejemplo, observamos que lo clasifica en este caso, en el año 1993,
la Sociedad de Urología Fetal, hay una Sociedad Internacional de Urología Fetal, lo clasificaba de esta manera, en grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, ¿no? Pero ahora, actualmente, en la actualidad, según un cursito que asistí en esta asociación, dice que simplemente hay que consignarlo como dilatación de la pelvis renal o simplemente lo consignamos como eh, dilatación a nivel del tracto urinario. ¿Listo? Y ellos ya no le están dando esta clasificación. Anteriormente lo daban, pero ISOP y Medicina Fetal de Barcelona continúan con esta clasificación. ¿Listo? De hidronefrosis. En este siguiente hallazgo ecográfico estamos observando a los riñones multiquísticos. Esto implica que en los riñones podemos observar quistes. Sí, por supuesto que sí, en los riñones podemos observar quistes. Y a esto se le denomina riñones multiquísticos, que se puede presentar de 1 en 1000 nacimientos. ¿Qué vamos a observar en los riñones? Imágenes anecoicas, así como estamos observando aquí. Imágenes anecoicas, imágenes oscuras, imágenes anecoicas dentro del riñón. Entonces a ello lo denominamos riñones multiquísticos. Y en este caso, los riñones multiquísticos sí está asociado a riesgo de cromosomopatía, en este caso trisonomía 18. ¿Listo? En la mayoría de las alteraciones anatómicas, mis estimados colegas, están asociados a riesgo de cromosomopatía y en especial a trisonomía 18. Nos indican a nivel internacional, ¿no? Que está asociado a trisonomía 18. ¿Listo? En la mayoría de los casos. En el siguiente caso tenemos esta alteración anatómica en la cual vamos a observar a los riñones bien aumentados de tamaño. Miren, los riñones están enormes, riñones muy grandes, agrandados. Y a este hallazgo ecográfico se le denomina poliquistosis renal autosómica recesiva, cuando los riñones están totalmente aumentados de tamaño. No lo asocian a riesgo de cromosomopatía, pero sí hacen referencia a que ambos riñones se encuentran agrandados. Y pues este hallazgo ecográfico dice que lo podemos observar a partir de la semana 24, ¿no? A partir de la semana 24 de gestación nos indica la literatura. ¿Listo? Entonces cuando lo observamos muy agrandados de tamaño, en la impresión diagnóstica tendríamos que colocar a considerar poliquistosis renal autosómica recesiva. ¿Listo? Pasamos al siguiente hallazgo ecográfico. En algunos casos no se va a observar un riñón, el riñón, o en ambos casos se van a observar una agenesia bilateral también, ¿no? El fetito no presenta riñones o presenta un solo riñón. Por lo tanto, les hago la siguiente pregunta. ¿A partir de qué edad gestacional observamos a los riñones? A ver, colegas. ¿A partir de qué edad gestacional observamos a los riñones? A la semana 9, 10, 11. ¿Y a partir de qué edad gestacional lo vamos a observar a los riñones de manera muy nítida, pero muy nítida? A ver. En equipos de gama alta, la literatura dice que los riñones lo podemos observar a partir de la semana 9.
al igual que el estómago, al igual que el hígado, pero que lo podemos observar de manera muy nítida la semana 12, semana 13, ¿no? Y es por eso que nosotros empleamos la semana 12 como una semana muy importante, ¿no? Para hacer la evaluación de la anatomía fetal en un primer trimestre de embarazo, ¿recuerda? Entonces, podemos tener hallazgos ecográficos de agenesia renal, que puede ser unilateral, es cuando no solo observamos a un riñón, agenesia bilateral, cuando pues ambos riñones no están presentes. Y por ejemplo, la unilateral es la que más se presenta, 1 en 2000 nacimientos, y la bilateral que se presenta 1 en 5000 nacimientos. Lo asocian también a trisonomía 18, ¿no? Es por eso que yo les decía que las alteraciones anatómicas están muy asociadas a riesgo de cromosomopatía, en especial trisonomía 18. ¿Listo? En este caso, indica que el 1 al 2% se asocia a anomalías cromosómicas, principalmente trisonomía, hablamos de trisonomía 18. ¿Listo? Muy bien. Seguimos avanzando y nos vamos también a que se pueda presentar un caso de obstrucción uretral que principalmente está asociado a trisonomía 21, 18 y 13 en el 10% de los casos, ¿no? Entonces, aquí estamos observando una serie de alteraciones, ¿no? Alteraciones anatómicas que se pueden presentar, que no es muy común, pero que se puede presentar. Y aquí se acompañan pues de dilatación, ¿no? De la pelvis renal. Observamos una vejiga aumentada de tamaño. ¿Listo? Y al contorno de la vejiga estamos observando también líquido, ¿no? Líquido en este hallazgo ecográfico. ¿Listo? Entonces hay alteraciones a nivel del tracto urinario. También se puede presentar una obstrucción de la unión uretero-vesical. Miren, todas las alteraciones anatómicas que se puedan presentar en tracto urinario, ¿no? No es muy común porque se presenta 1 en 10.000 nacimientos. Y aquí estamos observando el contenido líquido que estamos observando en todo lo que se refiere al tracto urinario, ¿no? Uréter dilatado, aparece una colección ahí que estamos observando, pelvis renal dilatada, vejiga aumentada de tamaño, entonces hay un compromiso acá del tracto urinario. ¿Listo? Podemos observar también alteraciones a nivel del aparato genital, sí. Por eso que cuando observamos aparato genital no solo es para determinar el sexo fetal, si es de sexo femenino o masculino, sino también para determinar si hay alteraciones a nivel del aparato genital, ¿no? Como por ejemplo los genitales ambiguos. Estos genitales ambiguos en la cual se observa en el sexo femenino el clítoris aumentado de tamaño y los labios mayores de tamaño normal. Sin embargo, en el varón se va a observar un micropene. Los testículos no han descendido, ¿sí? Y en el escroto se ve un escroto más pequeño, no muy definido como se suele ver el signo de la tortuga, ¿no? Que lo solemos observar. Entonces, en este caso lo asocian a trisonomía 13. Y aquí tenemos un videíto
que nos hace referencia a los genitales ambiguos, ¿no? Entonces, si observamos al pene muy chiquitito, muy pequeñito, y los testículos también muy pequeñitos, y que en este caso el escroto está pequeño y los testículos no han descendido, porque cuando observamos el signo de la tortuga, observamos a los testículos que están dentro de la bolsa escrotal. En este caso no se observan los testículos. ¿Listo? Y en algunos casos refieren que se observan chiquititos, muy chiquititos en comparación a la bolsa escrotal. Entonces decimos aquí estamos observando genitales ambiguos. En el caso del sexo femenino se observa el clítoris muy aumentado de tamaño y los labios mayores de tamaño normal, indica la literatura. Que es muy raro, ¿no? Pero que se observa en trisonomía 13. ¿Listo? El quiste en ovario, que ya lo hemos observado en el módulo 3, y que según Medicina Fetal de Barcelona dice que lo observamos a finales del segundo trimestre, pero ISOC dice que es exclusivamente de un tercer trimestre, ¿no? Que vemos una imagen anecoica en un ovario y que puede presentar las características de la clasificación de los ovarios, ¿no? Pero generalmente en quiste de ovario, en cuanto a su clasificación, esto hacen referencia aquí a un quiste unilocular, ¿no? Porque la clasificación de los quistes presenta, ¿no? Hay una clasificación. En este caso dice que es un quiste unilocular, es decir, de contenido anecoico. Listo, entonces también se puede dar esta alteración anatómica de manera tardía. Acá hace referencia a un quiste a nivel del sacro que compromete el tracto urinario, y a eso se le llama seno urogenital. Y nos comparte esta información la guía internacional ISO. Dice masa presacra quística en la pelvis de un feto femenino debido a un canal común para los tractos urinario genital, dice, ¿no? Acá hay un compromiso del todo el tracto urinario, ¿no? Donde vamos a observar que hay contenido líquido, hay una obstrucción urinaria, ¿no? Y a eso hace referencia el seno urogenital en este caso. Aquí estamos observando que la vejiga está aumentada de tamaño también. Alteraciones anatómicas que podemos observar. Otras alteraciones anatómicas que podemos observar son las extremidades. Por ejemplo, dentro de las más comunes, vamos a pasar acá, en las alteraciones en las extremidades, por ejemplo, vemos aquí el síndrome de las bridas amnióticas, en la cual vamos a observar este hallazgo ecográfico del síndrome de las bridas amnióticas, ese hallazgo ecográfico, en la cual hay un hallazgo ecográfico que va a comprometer, ¿no? las extremidades, va a comprometer, también va a comprometer todo en sí el cuerpo del fetito. En esta alteración llamada el síndrome de las bridas amnióticas, en la cual esto vamos a observar a las extremidades con ausencia de dedos, en la parte distal, en el brazo. ¿Y por qué? Porque estas bridas amnióticas es similar a unas membranas que cruzan
al fetito. Si tenemos ahí al fetito y como unas membranas que cruzan al fetito y que causan laceraciones en el fetito. Laceraciones como por ejemplo amputaciones, ¿no? De sus extremidades. Por ejemplo, a ver, aquí estamos observando, mire, una de las amputaciones. Acá no vemos al fetito que no tiene manito, ¿no? ¿Por qué? Porque esta brida es como una membrana que cruza por las extremidades o por el rostro fetal y causa laceraciones en el cuerpo del fetito. Listo, a ver, acá creo que tenemos, de repente nos permite observar un poquito mejor a estos hallazgos ecográficos. Acá vemos que, ¿ven? Esta membrana es como una membrana, vemos aquí, que cruza de un extremo al otro extremo del fetito y causa amputación. Miren, acá causó amputación de una de las extremidades, en este caso de la extremidad superior. A eso le denominan las bridas amnióticas. ¿Listo? Muy bien. Aquí, por ejemplo, en este videíto vamos a observar alteraciones en la manito, ¿no? Del fetito. Vemos ahí la clinodactilia, en la cual observamos una desviación medial o curvatura radial del dedo a nivel de la articulación interfalangina distal que generalmente afecta el quinto dedo. El quinto dedito se encuentra afectado. Cuando observamos que en el quinto dedito hay una alteración anatómica, esta alteración anatómica del quinto dedito, que es la clinodactilia, está asociada a trisonomía 21, asocia la literatura. Entonces dice que es una desviación, vamos a ponerlo acá, medial, acá vamos a ponerlo, o curvatura radial, habla de curvatura radial, vemos la desviación del dedo a nivel de la articulación interfalángica distal, que generalmente pues vemos en el quinto dedo. Vemos el dedito, el quinto dedo muy diferente, que está desviadito, a diferencia de los otros deditos del fetito, podemos decir acá hay riesgo de trisonomía 21. ¿Listo? Aquí tenemos, por ejemplo, a este hallazgo ecográfico denominado el pie zambo. También se observa la mano zamba cuando la extremidad superior e inferior pierde su eje longitudinal y se desvía hacia la parte interna, ¿no? Ahí lo vemos como está dobladito el piecito o la manito hacia adentro, hacia la parte interna. Entonces a eso le denominamos pie zambo, mano zamba, y que lo asocian a riesgo de cromosomopatía, lo asocian a trisonomía 18 y 13. Como ustedes están observando, entonces esto está asociado a trisonomía 18 y 13. Muy bien. Aquí también vemos alteraciones en los deditos del fetito, ¿no? Hay un defecto en las manos y en los pies en que faltan los dedos y observamos como una hendidura central, ¿no? En la cual pareciera la mano como una pinza. Ectrodactilia le dan la denominación en este caso. ¿Listo? Y es por eso que cuando nosotros examinamos, hacemos la evaluación anatómica de las extremidades, tenemos que contar los deditos, tanto de las manitos del fetito como de los piecitos. ¿Listo? Porque
también podemos observar la polidactilia, ¿no? La polidactilia cuando presenta más de 5 deditos, entonces por eso tenemos que contar los deditos. Cuando vemos más de 5 deditos o alteraciones en los deditos de la mano, de los piecitos, eso nos indica riesgo de cromosomopatía. En este caso, por ejemplo, estamos en trisonomía 13, en un 75% de los casos. Entonces, la polidactilia está relacionado a trisonomía 13. Entonces, ¿qué colocaremos nosotros, no? Colocamos la gestación, la edad gestacional, en la parte inferior a considerar polidactilia, a considerar riesgo de cromosomopatía, entre paréntesis, trisonomía 13, ¿no? ¿Por qué? Porque la literatura nos hace referencia que cuando hay más de 5 deditos, tanto en las manitos como en los piecitos del fetito, en un 75% de los casos está relacionado a riesgo de cromosomopatía, en este caso trisonomía 13. ¿Listo? Entonces, esta información que estamos compartiendo nos ayuda mucho para dar un diagnóstico, una impresión diagnóstica mejor. ¿Listo? También tenemos alteraciones en el esqueleto. Por ejemplo, aquí te muestro una de las alteraciones, aquellos fetitos que son enanitos, ¿no? Que hay displasias esqueléticas. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí a la acondrogenesis. La acondrogenesis se presenta 1 en 40.000 nacimientos, es muy raro. Y lo que vamos a observar aquí es acortamiento severo de los miembros inferiores, superiores. Vamos a observar el tórax estrecho, tronco corto, cabeza grande, ¿no? Y en este caso lo asocian también que estos fetitos presentan polidramios, ¿no? Y está asociado a todo eso. Estudio ecográfico detallado, pues tiene que hacer el médico especialista. Aquí estamos observando al fetito inicialmente y a medida que el fetito va creciendo, pues vamos observando mejor, ¿no? Porque presenta la cabeza bien grande, las extremidades muy chiquititas, ¿no? En comparación, las manitos cortitas. En comparación, ahí está, miren la cabeza muy grande, su cuerpo chiquito. Y por supuesto que en las medidas biométricas fetales no va a corresponder pues, a la edad gestacional, ¿no? O sea, no va a haber una correlación entre el diámetro biparietal, circunferencia cefálica, circunferencia abdominal, fémur, no va a haber correlación. Entonces, al no haber correlación, podríamos estar frente a un caso de acondroplasia. Extremidades, manos y dedos cortos, cabeza grande con frente prominente y puente nasal bajo y escoliosis lumbar, indica la literatura. El acortamiento de los miembros y de los rasgos faciales característicos se hacen evidentes, hace mención, a partir de las 22 semanas de gestación. Es decir, en un segundo trimestre de embarazo, revisar biometría fetal, a realizar evaluación de anatomía fetal, o morfología fetal, ahí podemos establecer este hallazgo ecográfico denominado acondroplasia, ¿no? Listo. Y que si nosotros lo llevamos, las medidas biométricas de cabeza fetal, diámetro biparietal, circunferencia cefálica, fémur, lo llevamos a las tablitas de Hablot, no va a haber coherencia, ¿no? Porque la cabeza es grande, prominente, el cuerpo es chiquito, entonces la pared abdominal va a estar disminuida de tamaño y el fémur también, entonces no va a haber correlación. Y de esa manera podemos llegar a la conclusión de un hallazgo ecográfico denominado
acondroplasia, ¿no? Que nosotros lo vamos a poner como a considerar, ¿no? A considerar, y quien tiene que determinar es el médico especialista. ¿Listo? Muy bien, mis estimados colegas, hasta aquí tendrán alguna pregunta referente a esta primera parte de hallazgos ecográficos anormales, donde aquí te estoy compartiendo la información que nos da Medicina Fetal de Barcelona. La siguiente clase vamos a continuar con la parte 2, porque tenemos que ver en columna, ¿no? Lo que se refiere a estas alteraciones anatómicas. Vamos a profundizar y a detallar un poquito más columna, porque en columna no solo se presenta la espina bífida, también se presenta la hemivértebra o también se presenta el teratoma, por ejemplo, sacrococcigio, ¿no? Que también se puede presentar. ¿Listo? Entonces que también podemos encontrar esos hallazgos ecográficos. Vamos a profundizar un poquito también en cabeza fetal y ya luego vamos a continuar con lo referente a ecografía tridimensional. ¿Listo? 3D, 4D, 5D, 6D. ¿Cómo se realiza esa ecografía? ¿Y qué diferencia hay entre 3 dimensiones, 4 dimensiones, 5 dimensiones, 6 dimensiones? ¿Listo? Muy bien, mis estimados colegas, entonces no habiendo preguntas, damos por culminada esta sesión. Recordarles que ya hemos ingresado al cuarto módulo y que tienen que abonar la cuarta pensión para que ustedes puedan seguir conectándose a las clases. ¿Listo? Entonces, en esta semanita, antes de la próxima clase, que es el próximo viernes, tienen que abonar la cuarta pensión. ¿Listo? Muy bien, entonces que tengan una buena noche. Nos conectamos el próximo viernes en el mismo horario. Buenas noches. Hasta el próximo viernes.